Bienvenidos a Palabras que dan vida, un espacio para nutrir nuestra alma y aumentar nuestra fe viva. Anhelamos anunciar el conocimiento de Dios a todo aquel que tiene hambre y sed de esta palabra. En este episodio conoceremos un atributo más de nuestro Dios. Nuestro propósito es que conozcas al único Dios verdadero y a su Hijo Jesús a través de las Escrituras, porque en esto consiste la vida eterna. Yahvé Shalom. Yahvé Shalom significa el eterno es paz o el eterno es nuestra paz. Es uno de los muchos nombres o atributos de Dios en la Biblia. Lo encontramos en Jueces capítulo 6, verso 24. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Este altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Pero veamos un poco del contexto de este personaje bíblico llamado Gedeón. El libro de Jueces relata la época en que los hijos de Israel se estaban asentando en la tierra prometida. Con demasiada frecuencia permitieron que sus vecinas naciones los indujeran a la idolatría y los apartaran de servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Como dice en el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te parece algo conocido? En ese tiempo, la generación que salió de la esclavitud en Egipto había muerto y surge una nueva generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Esto tuvo consecuencias. Esa generación abandonó al Señor, no se acordó Dios de sus antepasados e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Rindieron culto a otros dioses. ¿Y sabes de dónde? De las naciones vecinas, provocando así el enojo de Dios, quien los entregaba en manos de saqueadores. Sus enemigos los derrotaban como se los había advertido el Señor. Y es aquí cuando el Señor, por su gran compasión hacia su pueblo, los escuchaba, pues cuando el pueblo de Israel clamaba por ayuda, el Señor levantaba a un líder que le llamaban juez. Y esto era para llamar al pueblo a volver a Dios y librarlo de sus enemigos opresores. Pero ¿qué crees? Que al morir el juez, los israelitas volvían a prácticas malvadas y corruptas. Le servían y le rendían culto a los dioses falsos de los pueblos que lo rodeaban. Debido a sus pecados, perdieron el cuidado protector de Dios y sus vecinos a menudo guerreaban contra los israelitas, los oprimían, se llevaban sus cosechas, sus ganados y por lo tanto, pues vivían en total hambruna. Sus vidas estaban llenas de ansiedad, sufrimiento y todo tipo de problemas, tanto personales como a nivel nacional. En resumen, fue una época de hambre, sufrimientos, guerras, todo menos una época de paz,
para los israelitas. Y esto se hizo como un círculo vicioso. Vamos a conocer ahora al juez Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces que Dios levantó para traer a su pueblo de regreso a él. En ese momento, los madianitas atacaban a Israel, le robaban sus rebaños y sus cosechas, llenándolos de temor, angustia e incertidumbre sobre el futuro. Muchos israelitas se refugiaban en cuevas y montañas por temor a sus enemigos. Esto está en Jueces, capítulo 6, versos 2 y 3. Gedeón estaba trillando trigo. El trillar trigo se refiere a un proceso de separación de grano de la paja o la cáscara. Y generalmente esto se hace totalmente al aire libre. Se avienta el trigo y el aire propicia la separación de la cascarita del trigo. Pero Gedeón lo estaba haciendo no en un lugar visto por todos, porque te recuerdo que estaban siendo oprimidos por los madianitas. Entonces Gedeón lo estaba haciendo en un lagar. Un lagar es como un pozo, una fosa de piedra en donde se conectaba un canal donde las uvas eran pisoteadas y el jugo fluía hacia una tina inferior. Entonces no era libre, porque Gedeón estaba procurando cuidar su cosecha para evitar que los madianitas lo encontraran. Fue cuando el Señor se le apareció y lo llamó para liberar a su pueblo de esos madianitas. Esto está en Jueces 6, del verso 11 al 14. Incluso le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Guerrero valiente, pero si estaba escondido para no ser descubierto. Además, la respuesta de Gedeón al llamado para ir a rescatar a todo el pueblo de Israel de esos madianitas fue que era de una familia muy débil. De toda la tribu a la que pertenecía, Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés y él era el de menor importancia, incluso en su misma familia. Esto lo refiere en Jueces 6:15. ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo nos ve Dios? Gedeón se veía como el menos importante, el más débil de las tribus. ¿Y cómo lo veía Dios? Lo que Dios ve en nosotros si nos dejamos moldear por Él es la persona en la cual vamos a llegar a ser bajo su guía, su señorío, no bajo los estándares de este mundo. Recuerda esto. Gedeón también respondió como comúnmente respondemos a Dios cuando nos encontramos en una situación muy difícil de sobrellevar. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde está ese Dios que hizo grandes maravillas con nuestros antepasados y los sacó de Egipto? Y expresa que se siente abandonado por el Señor porque está sintiéndose oprimido por los madianitas y todo el pueblo de Israel. Nosotros ya sabemos la respuesta a estos cuestionamientos. La misma Biblia lo menciona. ¿Qué pasó con el pueblo? El que eligió Dios para hacer luz a las naciones. Pues ese pueblo elegido por Dios, quien debía ser bendición a las naciones y practicar las leyes justas del Señor, que hizo lo contrario, hizo lo malo, rindió culto a otros dioses de la tierra. En resumen, por desobedecer a Dios y tener un terco corazón, les estaba pasando esta opresión. Es importante orar a Dios para que Él nos muestre qué es lo que estamos haciendo y en qué lo estamos ofendiendo, para evitarnos nosotros también
muchos sufrimientos a lo largo de nuestra vida. Pedirle que cambie nuestro corazón necio y rebelde por un corazón dócil, dispuesto a escucharlo y obedecer sus indicaciones. El Señor le responde a Gedeón ante estos cuestionamientos. Ciertamente yo estaré contigo. Fue lo que le respondió el Señor. Si tenemos a Dios de nuestro lado, ya es mayoría y la victoria es segura. ¿Tú lo crees? Continuando con la lectura en el verso 17 del capítulo 6, Gedeón pide una señal para asegurarse de que en realidad Dios lo estaba enviando a luchar y a vencer a los numerosos madianitas, porque los madianitas no eran pocos, eran numerosos. Entonces, Gedeón fue deprisa a preparar una ofrenda al Señor. Aún, fíjate muy bien, aún cuando estaban en época de escasez, ¿qué hizo Gedeón? Su corazón, ¿a dónde lo llevó? A darle una ofrenda a Dios. Asó un cabrito, horneó pan sin levadura y preparó un caldo. Y el ángel enviado por el Señor le pidió que los colocara en una piedra debajo de un gran árbol, donde se encontraba el ángel esperándolo, y le indicó: derrama el caldo encima de la carne y del pan. Entonces el ángel tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía, y de la piedra salió fuego que consumió la ofrenda que Gedeón había llevado. Y entonces el ángel desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era un representante de Dios quien le habló, temió por su vida. Pero veamos la hermosa respuesta de Dios a Gedeón a través de su mensajero. Entonces el Señor le dijo: Shalom a ti, la paz sea contigo. No temas, no morirás. Por esto Gedeón edificó allí un memorial, un altar al Señor, y lo llamó: el Eterno es paz, Yahvé Shalom. Ahí es donde Gedeón entendió que Dios es la fuente de toda la paz que necesitamos, de toda la seguridad. Y esto lo pudo experimentar en un momento de temor, de incertidumbre, de escasez. En un momento en que no había paz en Israel, ni en el corazón del pueblo, Dios vino a ofrecer alivio a sus problemas. La historia de Gedeón es un recordatorio extraordinario de que por muy difícil que se vuelva la vida, Dios puede traer shalom, paz a nuestras vidas cuando confiamos en Él y seguimos su plan para nosotros. A Gedeón le llevó un tiempo creer que Dios realmente podía usarlo para liberar a Israel. Sus enemigos madianitas, que eran muy numerosos y poderosos, pero cuando Gedeón se puso en manos de Dios, el Señor le dio a los israelitas una maravillosa victoria sobre sus enemigos y restauró la paz. Este relato lo encuentras en los capítulos 6 al 8 en el libro de Jueces. Shalom, ¿qué significa? ¿Has escuchado esta palabra ahora? Shalom. Shalom significa, entre muchas cosas, estar completos, estar enteros, ser restaurados en perfecto orden. No solo es shalom, paz, ausencia de guerra, ausencia de dificultades, sino es tener la presencia de Dios en nuestras vidas en cualquier momento, y eso es más que suficiente. Hoy Dios sigue trayendo shalom, plenitud, restauración, orden a los corazones atribulados. La historia de Gedeón te dice que cuando tu vida está trastornada en momentos de mucha angustia, es cuando Dios suele traer paz y alivio. Él te traerá paz si confías en Él.
le permites llevar a cabo su plan para tu vida. Veamos algunos textos que nos refieren sobre la paz que Dios nos ofrece. El primer texto que tengo aquí es Juan 16:33. Dios no nos promete cero problemas. Esto es una mentira. Dios no nos promete cero problemas. Pero ¿qué sí nos promete? Nos promete que nos dará la capacidad de afrontar las dificultades que experimentemos. Jesús dijo, les he hablado para que en mí encuentren paz, shalom. En el mundo tendrán tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nos está diciendo Jesús, si Jesús pudo vencer el pecado, si Jesús pudo vencer esa cruz, ustedes también lo pueden lograr. Jesús vence el pecado, los problemas que éste nos causa, y si nos aferramos a él con su espíritu, con su fuerza, podemos vencer y experimentar el shalom que él nos ofrece. Otro verso que nos dice de la paz de Dios es Romanos 5:1. Jesús es el medio para alcanzar la paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que para alcanzar esta paz que nos ofrece Dios por medio de su Hijo, tuvo que pagar un alto precio. Fue el sacrificio de su Hijo para poder reconciliarnos con el Padre y así poder ser transformada nuestra vida de caos y perdición, ahora convertirla en orden y salvación. El siguiente texto es Isaías 26:3. Confiar y obedecer a Dios traerá una gran paz a nuestras vidas. Tú, Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera porque en ti confía. Y el Salmo 119:165 nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Si perseveramos en mantenernos en las indicaciones de Dios, podremos hallar la verdadera paz. Hoy te invitamos a ser parte de los que deciden rendir su vida a Yahvé Shalom, al Dios que es la fuente de paz en nuestras vidas. No solo la ausencia de problemas ni de guerra, sino un estado de plenitud, bienestar, seguridad e integridad, aún en adversidades. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero asegurémonos de estar del lado de Dios. Hoy podemos orar al Padre Eterno y decirle sinceramente, Yahvé Shalom, Dios, tú eres mi paz. Gracias por tu amor, por reconciliarme, por librarme de una separación eterna de ti a través de tu Hijo Jesús. Ayúdame a recordar que eres la fuente de paz, sin importar la tormenta que pueda enfrentar hoy o mañana. Enséñame a mantener mi mirada en ti, en tus promesas, a ser obediente a tus instrucciones. Y aunque las pruebas pueden sacudirme, sé que nunca me vencerán, porque tú, Señor, eres mi paz. Sé que pase lo que pase, mañana estás conmigo. Te invitamos a conocer a Yahvé Shalom, el único Dios que nos da plenitud de vida. El Señor te bendiga.